¿cómo están? Hoy quiero hacer una charla breve, una plática entre ustedes y yo que va acompañada de un pequeño regalo, humilde, sencillo, pero hecho con mucha determinación y cariño. Vamos a hablar del grafito, partamos por ahí. Todo esto surge porque yo he generado una especie de manía con los materiales artísticos que ocupo. No puedo simplemente utilizar cualquier cosa a la ligera, necesito que tenga un sentido, investigo la historia del producto que estoy utilizando, trato de conectar porque creo que cualquier cosa que toque mis manos eventualmente es una extensión de mi alma. Y ello no persigue ningún tipo de placer relacionado al costo que tenga algo o lo exclusivo que pueda ser, tanto como que a mí me haga sentido. Por eso, por ejemplo, defiendo tanto lo artesanal, aunque lo artesanal igual puede ser caro. Pero el punto es que he estado, sí, conectando con muchos materiales, volviendo a la esencia, dibujando, pintando, tratando de hablar de esos procesos, porque siento que esta suerte de diario público me permite también hablar conmigo misma a través del tiempo y decirme o sueño con la idea de ver estos videos en un tiempo y escucharme y saber cuáles eran los procesos que yo venía abordando y por qué los venía abordando. Y en esencia algo de lo que quería hablar era del grafito, del color del grafito, del material del grafito, porque gracias a una amiga que se llama Rose, esto es tu culpa, yo me convertí en fanática de los lápices Blackwing. Estoy segura de que es lo mismo que le pasa a muchas personas cuando tienen un portaminas o una portaminas con la que escriben fenomenal, no se sienten cómodos con ningún otro artefacto y lo pierdes y te da rabia y te dicen yo te presto uno y tú dices no, es que con ese es con el que escribo cómoda o cómodo. Bueno, lo mismo me pasa con el lápiz. Lo que pasa es que las personas tienden a descartar todo lo que sea análogo como algo posible. Creo que ya había hablado de eso en otro video. Por ejemplo, tenemos súper naturalizados los videojuegos, pero si una persona disfruta mucho jugar con, qué sé yo, juegos de rol o juegos de mesa, inmediatamente entra en otra categoría en la que básicamente, entonces pierdes el tiempo. No lo sé. Pero yo estoy muy interesada, he escrito mucho y estoy interesada en este material y dije, ok, ¿cómo justifico o hablo de lo que yo amo? Porque sí, generalmente decimos que los artistas somos personas súper apasionadas y que básicamente tenemos una visión política del mundo y que de una u otra forma puede ser contestataria, pero de cualquier forma yo también siento que a veces simplemente somos caprichosos o tenemos una perspectiva del mundo tan particular que la propia naturaleza de ser artista te invita a explicar constantemente cómo ves el mundo y por qué. Como que siento que parte de la naturaleza de ser artista es explicarle al universo por qué te resuenan las cosas que te resuenan. Y desde esta suerte de obsesión comencé a preguntarme como, bueno, ¿y cómo es el grafito? ¿Cuál es mi relación con el grafito? ¿Qué tipos de grafito tengo en el estudio? Y comencé a descubrir que independientemente de estos lápices magníficos a los que me he vuelto adicta para escribir, en verdad tenía muchos formatos distintos de grafito en el estudio. Tenía, por supuesto, lápices acuarelables, barras de grafito, grafito en polvo, papel calco, papel de grafito. Tenía un montón de formatos y fue como, ok, tal vez mi relación con este material es mucho más profunda de la que yo alguna vez había relacionado o nunca había sido realmente introspectiva. Entonces no es como que llegaron estos lápices y me enseñaron a escribir, sino que ya yo venía con un gusto particular por esta herramienta y quiero ahondar en ello. Así que empecé a analizar el grafito desde muchos aspectos y quiero conversar un poco sobre ello antes de contarte el regalo que tengo para ti. En verdad, el regalo que tengo para ti es una especie de charla porque no es un curso, totalmente gratuita a la que puedes acceder a mi página web si te suscribes sin ningún costo, gratis, solo por ver este video. Creo que me quería deshacer del clickbait, pero primero te quiero hablar del grafito y luego te quiero contar cómo es que llegué ahí. El grafito generalmente es un material artístico que conocemos a través del lápiz y el lápiz tiene su origen del latín lapis con S, que significa literalmente piedra, y es un término relativamente nuevo. Estamos hablando del siglo XVII, nuevo como fenómeno artístico, considerando por ejemplo que cosas como la tinta china que se utilizaba para escribir y pintar existe desde tiempos inmemoriales, desde antes de Cristo, literal. Entonces el grafito se le denomina piedra desde el siglo XVII precisamente por ser un mineral y porque se comercializaba, se vendía en un formato de barra. También hay otras versiones que hablan del grafito como que el origen venía de una palabra que era penicillus y como que estaba más relacionada a pincel fino, porque considera que en relación a toda la historia de la humanidad, el hecho de que el grafito solo exista desde aproximadamente el siglo XV es bastante moderno, y especialmente el lápiz después para el siglo XVII. Y esto es muy interesante porque yo he estado revisando información sobre otras cosas que estudié en el pasado
Y por ejemplo, antes del lápiz existían unas barras o láminas de cera que utilizaban los romanos y que básicamente se utilizaban para escribir con una barra de metal caliente, que obviamente hacía incisiones en la cera, y en esas barras se podía borrar con facilidad porque obviamente la cera, es muy maleable, entonces de alguna u otra forma se derretía y luego se volvía a escribir sobre la misma, era desechable. Así que el grafito igual está muy relacionado a los avances tecnológicos del papel. El papel también existe desde mucho antes que el grafito, pero desde que se empieza a construir el mejor papel, cuando ya el papel se convierte en una manifestación bien hecha de siglos y siglos de experimentación, desde el papiro hasta la morena, en fin. El punto es que el grafito es relativamente reciente, estamos hablando del siglo XVII y se le llamaba lápiz por este origen, tiene que ver con la piedra. Sin embargo, si nos situamos en el hoy, en el presente, con preguntarnos a nosotras y a nosotros mismos por qué el grafito es importante, bueno, partamos porque el grafito es un mineral que se utiliza para escribir, para dibujar, y yo creo que su gran poder reside en lo democrático que es, en que literalmente no importa en qué lugar del mundo estés, ni cuál sea tu condición racial, social, etcétera, cualquiera puede tener acceso a un lápiz, ya sea para escribir, para jugar, para pintar. No tiene que ver con la maestría para dominar esa herramienta, literalmente es la base de casi todo. El grafito se utilizaba en esencia para el dibujo, y cualquier persona puede tener acceso a este material. Y también partiendo por las ideas de que cuando tienes un lápiz y un papel, o la superficie que sea, y un grafito, una barra, un lápiz, tienes un poder, porque de una u otra forma puedes expresar una idea, puedes darle forma a algo que no existe en un plano concreto, ¿no? Como estoy pensando en algo y de repente decido hacer que exista, entonces tomo mi mano y escribo, grabateo, y ya eso existe. Y literalmente las mejores ideas del universo vienen de ahí, los mejores edificios, las mejores canciones, qué sé yo. Yo creo que es sumamente importante por lo democrático y universal que resulta. Tal vez no cualquier persona se ha relacionado con la pintura al óleo, o cualquiera sabe de acuarela, o cualquiera puede trabajar con lápices de colores, pero una barra de grafito es transversal, literalmente existe en todo el mundo. Y como bien te decía, es bastante reciente, estamos hablando del siglo XV, aproximadamente hace 1504, y de lo que pude investigar es una historia súper interesante, porque esto se originó en la frontera con Escocia. En algún momento hubo una tormenta, lo doméstico, o la forma tan doméstica en la que cuento esta historia, pero real lo leí así. En un lugar hubo una tormenta muy terrible, esa tormenta derribó árboles, y esos árboles derribados permitieron que los lugareños, las personas que vivían ahí, vieran unas minas de grafito que no se podían ver por consecuencia de los árboles grandes que lo tapaban, y empezaron a utilizarlo para marcar las ovejas, así como, mira, ¿qué es este material arcilloso que mancha? Está interesante, tiene un uso, o si se quiere, pictórico, sí, porque era para pintar, para marcar los rebaños de cada quien. Y así se origina. Esta es como la historia fantástica del grafito, que me parece súper interesante. Y a ver, hay muchas cosas asociadas históricamente al mismo. Por ejemplo, en inglés se le sigue denominando a la punta de los lápices lead, o sea, plomo. Pero el grafito no tiene plomo, solo se creía eso por la coloración, como el plomo que tenía, que es este matiz grisáceo muy brillante, y que particularmente es una de las cosas que más me apasiona del grafito, su brillo. Onda, en un mundo donde estamos tan enamorados... hubo un ruido muy feo afuera. En un mundo donde estamos tan enamorados de las acuarelas metálicas y del brillo y del pan de oro, y con muchas cosas que de una u otra forma resultan efectistas, pienso, el grafito es brillante y tiene una cualidad muy bella, que mientras más blanda es la mina, mientras más oscura se torna, al mismo tiempo más brillo refracta. Entonces es como que oscureciendo con el grafito también atraes más a la luz. No lo sé, son pensamientos muy especiales de una persona paz. Así que eso me pareció muy interesante, ¿no? Como que toda la historia de que descubrieran esta mina y se utilizara de esa forma. Así que comenzaron a comercializarlo en barras, básicamente prensado en el grafito, y lo envolvían en papel. Y así es como se empieza a distribuir y se utilizaba para escribir y dibujar. Y no fue hasta 1795... Sí, y no fue hasta 1795 que un caballero francés llamado Nicolas Jaconte decidió, ¿sabes qué? Voy a tomar una barra de madera y voy a proteger la barra de grafito, porque lo que ocurría con el grafito era que, como no tenía un agente cobertor, era sumamente sucio para trabajar. Y con eso inventó el lápiz, inventó la forma de transportar el grafito sin ensuciarse y además protegiendo la barra. Y para que la barra se mantuviera estable dentro de esta varilla de madera, lo mezcló con agua y arcilla.
genio. Básicamente haciendo esto, obviamente al mezclarlo con arcilla en polvo tenía que someterlo a determinadas temperaturas para que esto se cocinara levemente, y esta barra de arcilla y grafito le daba más estabilidad, no se rompía tan rápido, y también comenzó a desarrollar lo que serían adelante los distintos tipos de grafito. Hoy sabemos que cuando un grafito tiene más arcilla que grafito, un lápiz tiene más arcilla que grafito, quiere decir que es más duro, ¿no? Raya, dibuja menos, pinta menos, si esa pudiese ser la expresión. Y cuando tiene más grafito que arcilla, se dice que es blando, es más grasoso, porque el grafito es muy extraño, es soluble en agua, pero igualmente es como grasoso, es oleoso. Y te permite llegar a tonos mucho más oscuros, más densos, se desliza con más suavidad en el papel. De hecho, mucha gente no sabe que algunos lápices dicen H porque es hard, del inglés mina muy dura porque tiene mucha arcilla. Luego viene F, que es fine, mina fina, que no es tan dura como la H, pero no es tan blanda como la mina tipo B. Y luego están las minas tipo B, que literalmente yo le digo en español blanda porque son más blandas, no es como que haya un error conceptual ahí, pero se llaman así gracias a B de black, porque son las minas más oscuras, entonces se dice que son las minas más negras, aunque el grafito siempre es gris o plomo, no negro. Y cada año se producen literalmente más de 14.000 millones de lápices en el mundo. Eso me parece increíble y también me parece muy hermoso por una parte, considerando que sigue siendo uno de los pocos artefactos absolutamente hechos de materia orgánica, incluso en el mundo de bellas artes, donde cada vez se inventan cosas más plásticas y efectistas, ¿no? Está hecho literalmente de madera, grafito y arcilla con agua. Es como tan humilde, tan bonita su presentación. Y 14.000 millones de lápices en el mundo no parece poco. De hecho, estaba investigando un dato que me encantó y que decía que literalmente si una persona trazara una línea longitudinal con un lápiz hasta que éste se agotara, podría hacer 57 kilómetros de línea. Y dije como, ok, nunca había pensado cuánto puede durar un lápiz, porque también en su nobleza, siendo que es tan económico, es muy raro agotar un lápiz. Pienso que eso no me ocurre desde probablemente el colegio. Entonces sí, fue como 57 kilómetros de línea para agotar un lápiz. Siento que la próxima vez que gaste un lápiz solo voy a pensar que utilicé ese espacio en dibujos, líneas, en fin. Muchísimos personajes de la historia, por supuesto, lo han ocupado. De hecho, no sé si se pudiese hacer una taxonomía de ¿sabías qué personajes importantes han ocupado el lápiz? Todos. Pero, por ejemplo, sí sé que hay muchos autores que en una época en la que, por ejemplo, ya existían plumas o existían cosas que eran más, como siempre, tomadas para la perpetuidad, como por ejemplo una pluma con tinta que es mucho más estable que el grafito, que de hecho en la antigüedad incluso lo borraban con pan. El grafito se puede borrar con pan. Preferían el lápiz por su característica orgánica. Incluso Goethe, el padre de la teoría de los colores, de la rosa cromática, casi todos sus apuntes fueron en lápiz. Pero en fin, esto para mí es muy apasionante y todas estas cosas que te comento se convirtieron en parte de una investigación personal que me tuvo un poco obsesionada, y decidí dedicarme el otro día, que era un día libre, un día feriado, a jugar con mis materiales de grafito y analizarlos y experimentar y ver cuáles son los pros y los contras de cada uno de ellos. Así que te quería dejar invitado a que te suscribas a mi escuela. Acá abajo en la descripción del video va a estar el link directo donde hay un curso totalmente gratuito para ti, donde, bueno, no es un curso porque no es como que te enseño propiamente a utilizar el grafito, tampoco sé si llamarlo clase, porque no sé si te enseño a hacer algo, tanto como un diálogo mucho más privado donde me detengo a analizar punto a punto cada uno de los materiales de grafito que yo tengo en mi estudio y contarte un poco cómo veo el mundo yo a través de ese material. Para mí es apasionante, así que generar esa charla también me pareció apasionante y no quise simplemente dejarlo libre en YouTube, porque quise hacerlo con el tiempo de meditación, darle un título, reflexionar sobre cada cosa que iba experimentando, incluso llegar a una idea finales sobre complementos que están súper buenos para trabajar con el grafito. Así que sí, esto era una charla muy personal y muy corta y muy abstracta, que tal vez, espero que no se diluya en YouTube entre los miles y cientos de videos. Yo estoy procurando o quiero hacer en el futuro videos un poco más dinámicos, salir un poco del espacio de estudio, quiero ir a unas galerías, grabar unas cosas, pintar al aire libre. Tengo un montón de ideas anotadas en mi libreta y las voy a llevar a cabo en las próximas semanas, porque toda mi energía y mi corazón están en YouTube. Pero esta pequeña charla que quería hacer face to face contigo también era una manera de invitarte a eso. Ya puedes acceder a ese curso. En mi página también hay cursos pagos súper económicos donde te enseño cosas desde la teoría del color y desde mi visión. Pero Grafito y Color, sin ser un curso, es un pequeño regalo gratuito para cualquiera que quiera
para conocer cómo entiendo yo las cosas. Es muy intimista, es desde mi estudio, desde mi mesa, es un formato súper humilde. No tengo más que papeles, grafitos y ganas de experimentar junto a algunos pinceles y algunos lápices. Y espero que lo disfrutes y ya estoy yéndome en una volada demasiado larga para decir que solamente quería hablar de grafito. Así que te dejo un gran abrazo. Te agradezco por estar conectada o conectado acá. Recuerda que el arte nos une. Vienen un montón de información de la que quiero conversar. Mi próximo video voy a hablar de las copias y de Instagram, porque es un tema en el que he profundizado muchísimo y siento que tiene un montón de cosas que decantar, así que por favor está atenta o atento a ese video. Te dejo un gran abrazo, espero que estés muy bien y pronto se viene contenido todavía más diverso. ¡Mua! ¡Chao!